ante las emociones de nuestros hijos. ¿Ok? Entonces, quiero presentarles a Gabriela. Creo que varias personas la conocen, ¿verdad? Gabriela Narváez, ella es fundadora de Chiao Mama. Ella facilita el desarrollo de herramientas y competencias en personas, en empresas y en familias. Nos ayuda con el crecimiento personal, autoconocimiento e inteligencia emocional en habilidades blandas y en crianza respetuosa. La pueden seguir en sus redes sociales para que conozcan un poquito más, ¿verdad?, de Gabriela. Y pues para no tomar mucho tiempo y que sabemos que esto va a estar buenísimo, gracias Gabriela por estar con nosotros, gracias por haber aceptado ser parte de nuestro equipo de profesionales que comparten con la comunidad de Escuela para Padres del Colegio Alemán Nicaragüense. Así que te dejo con ellos. A los padres les aviso, ¿verdad?, que esta vez tendremos la dinámica de las preguntas al final de la charla para que dejemos que Gabriela haga su presentación y después ya saben que tenemos nuestro momento donde hacemos preguntas y Gabriela nos responde. Gracias Gabriela nuevamente, así que nuestra comunidad es tuya. Bueno, buenas noches, gracias por esta invitación y gracias a todos los que están conectados. Yo sé que esta hora es complicada porque uno a esta hora pues ya se está organizando, poniendo a los niños a dormir, etcétera. Entonces, gracias por ser parte de un grupo de padres que queremos hacer las cosas diferentes. Como les decía Yahuasca, mi nombre es Gabriela Narváez, tengo varias certificaciones con la Asociación de Disciplina Positiva y soy miembro de la Asociación Internacional de Disciplina Positiva. Los objetivos que tenemos como parte de la asociación es trasladar todos los principios, los conocimientos, la filosofía y las metodologías de disciplina positiva que tienen sus bases adlerianas. Y básicamente es un estilo de crianza que está basado en el respeto, pero con límites bien claros como parte de ese respeto. Hoy vamos a estar hablando de las emociones y ese es un tema que a mí me apasiona porque la verdad es que en el camino de la vida me encontré con una especialidad en inteligencia emocional y desde entonces pues ha sido como una tarea y un hobby al mismo tiempo. Entonces hoy vamos a estar hablando de qué hacer ante las emociones de nuestros hijos, pero antes de poder pensar siquiera qué hacer o cómo reaccionar o cómo actuar ante las emociones de nuestros hijos, pues primero tenemos que entender algunos conceptos y algunas realidades. Vamos a ver si esto no me trata mal. Okay. Entonces lo primero de lo que me gustaría hablar es de la lógica privada. Y me gustaría hablar de lógica privada porque tenemos que entender el porqué de las emociones. La lógica privada es lo que nosotros conformamos desde muy temprana edad ante eventos que suceden en nuestro entorno, que nosotros percibimos a través de nuestras emociones, de nuestros sentidos y que le damos una interpretación. Esa interpretación nos despierta una emoción y esa emoción termina en una reacción. Y esa reacción lo que es una acción. O sea, que el círculo de la lógica privada es lo que nos motiva a actuar. O sea, que nosotros estamos actuando por una emoción que es creada por nuestra interpretación de la vida. La lógica privada no es más que una interpretación de ciertos eventos o de los eventos de la vida que absorbimos y que tomamos desde temprana edad. La lógica privada tiene también como objetivo darnos seguridad. Nosotros tenemos una lógica privada que siempre nos da la razón. Les voy a contar una anécdota personal. Yo le tengo pánico a las agujas, pero pánico así, terror, porque cuando yo era pequeña, yo padecía de la garganta. Entonces, a mí, cada vez que estaba mal de la garganta, que era bien a menudo, me inyectaban con penicilina. Eso era la cosa más espantosa del mundo. Se me ligaba la pierna y yo, el último recuerdo que tengo es corriendo por mi vida cuando una enfermera me agarró y a la fuerza me pusieron la inyección. Lógicamente, mi lógica privada sobre las inyecciones es de pavor. Le tengo pánico, como adulto le tengo pánico. Y tanto pánico le tengo que cuando salió la H1N1, nosotros íbamos a hacer un viaje y tuvimos que suspenderlo. En ese momento, lo que
y sé, pues, porque todo el mundo lo hizo, fue correr a comprar las vacunas de la influenza. Esas vacunas, la mía se pudrió en mi refrigeradora, porque yo no tenía una emoción, y eso lo vamos a ver más adelante, que me hiciera, que me permitiera reaccionar, o sea, tomar acción para ponerme la vacuna. A mí no me convenció suficiente, no me generó una emoción suficientemente fuerte y positiva en este caso para yo ponerme esta vacuna. Sí tuve la acción de comprarla, pero hasta ahí llego. Entonces, ahora, por ejemplo, con la vacuna del COVID, yo me la fui a poner, o sea, salí fuera del país y me aproveché para ponérmela. Yo llegué al lugar con dolor de cabeza, entonces yo lo que cuento es cuando me preguntan qué efectos te dio, yo digo, bueno, me dio dolor de cabeza, pero el problema es que yo ya llegué con dolor de cabeza porque iba súper tensionada porque me iba a poner la vacuna. Entonces mi lógica privada me ha creado esta creencia que de alguna manera es limitante, no es tan terrible pues, pero es limitante en cuanto a cualquier cosa que tiene que ver con agujas, yo me paralizo y busco cualquier excusa para no tomar acción, o sea, mi emoción me invita a la inacción. Entonces, así como tengo esa lógica privada, que siempre me da la razón, a veces que las agujas te duelen, te generan un malestar, o sea, yo me encargo de probar que eso que yo creo es cierto, porque esa es mi lógica privada. Pero en eso, pues, como les digo, es un ejemplo como muy chiquito, pero hay muchísimos temas de lógica privada que yo he tenido que desaprender o interpretar por dónde viene para cambiar, porque me están limitando en mi día a día. Entonces, ¿por qué hice un alto y quise comenzar por la lógica privada? Porque las emociones tienen un lugar fundamental en este círculo de la lógica privada. A veces no logramos entender el por qué nuestros hijos actúan de cierta manera y no sabemos que también está ligado a esta lógica privada. Entonces, voy a ver. Okay. Entonces, una de las cosas que es importante interpretar o identificar es de dónde vienen las emociones. Y existe un principio holístico que dice que el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento no pueden estar separados. No es que mente y cuerpo, no, todo es uno solo y no podemos separar lo que es el pensamiento del sentimiento porque además se dan así de rápido y eso es lo que origina luego el comportamiento. Dicho esto, el comportamiento siempre va a tener una meta. Nosotros actuamos porque tenemos una meta y nuestra emoción además también siempre tiene una meta. Muchas de nuestras emociones tienen como meta mantenernos vivos. Si nos volvemos a la selva africana donde teníamos que correr por nuestra vida, sálvese quien pueda, teníamos ciertas emociones que nos mantenían vivos. Por ejemplo, el miedo, de las reacciones que tenemos cuando tenemos miedo son realmente para salvarnos. Eso de quedarnos paralizados inicialmente era como casi que sin respirar para que aquel leopardo que nos iba a atacar tal vez no sintiera que estábamos ahí. Y si era correr porque valoramos que teníamos la capacidad de correr y encaramarnos en lo primero que encontrábamos, entonces también era para mantenernos vivos. O atacar cuando tuviéramos algo con que atacar. Entonces, muchas de las emociones nos mantienen, el objetivo es, la meta es mantenernos vivos. Todas las emociones tienen un objetivo y eso es súper importante identificar porque lo que sucede a veces es que nosotros creemos que el niño actúa así porque le dio la gana y entonces venimos y atacamos la emoción y no nos damos cuenta que eso es como que querramos con un niño que está con vómito y vómito y vómito solamente parar el vómito y no darnos cuenta por qué viene el vómito. Si solo atacamos el vómito y es una infección, pues la infección no la vamos a curar, porque lo único que estamos tratando de hacer es parar el vómito. O una fiebre. Cuando nuestros hijos tienen fiebre, lo primero pues que hacemos sí, es buscar cómo bajársela. Pero lo segundo inmediato que buscamos hacer es identificar el porqué de esa fiebre, sea que llamamos al doctor, sea que lo llevamos al doctor, el doctor puede ser que le mande algún examen,
porque la fiebre viene por algún motivo. Igual son las emociones. Las emociones tienen un objetivo, tienen una meta. Y para que se dé emoción, entonces pasa por un pensamiento y por un sentimiento. Y el comportamiento es lo que nosotros vemos ya en forma de emoción. Entonces, una de las cosas que es bien importante que identifiquemos es cuál es el por qué y olvidarnos, perdón, cuál es que no es un por qué, sino un para qué, identificar cuál es ese para qué. Y yo muchas veces repito y repito porque me gusta que las cosas queden bien claras. O sea, el para qué es esa meta por la cual nosotros estamos haciendo algo. Entonces, esa emoción, perdón, esa emoción sale de forma natural, a veces sin nosotros planearlo, pero porque nosotros sabemos dentro de sí de que nos va a llevar a un objetivo final. Por ejemplo, había un caso de un niño que llegó y me contó la mamá que decía, no, yo quiero tal cosa. No puedes comer caramelos antes de la cena o no puedes ver más televisión, por decir algo. Y entonces el niño que le dijo, ya pues voy a tener que llorar. O sea, porque él tenía bastante claro que esa acción de la emoción tenía un objetivo. Y los niños a veces en su propia, ¿cómo decir? No en su propia ternura, pues, pero en su propia, se me va la palabra, ingenuidad. Muchas veces pues están bastante claros por dónde van las emociones, otras veces no, cuando están muy chiquitos, obviamente. Entonces, aquí es donde quiero que hagamos un alto y veamos las 4 funciones de estas emociones. ¿Cuáles son esas funciones que nos van a hacer actuar y que hacen que nuestros hijos actúen de determinada manera o que vivan determinada emoción? La primera es la retroalimentación existencial. Y la retroalimentación existencial en lo que significa es, espérenme que me fui. La retroalimentación existencial lo que significa es cuando nosotros tenemos una emoción y nos indica, nos hace sentir bien o mal. Es como ese sexto sentido, es como esa intuición. Entonces, una de esas funciones es esa intuición que nos dice, ok, está bien por aquí, o no sé, no me suena bien, no me hace sentir bien. A veces no quiere decir que está correcta, no siempre tiene que ser una intuición, a veces simplemente que nos despierta algo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bastante comercial. La Coca-Cola nos hace sentir, pues tal vez para muchos no, pues, pero cuando vemos un anuncio de Coca-Cola con el hielo, el líquido que va bajando por el vaso y las burbujitas, y uno comienza a hacerse agua a la boca y se imagina ese momento refrescante. Pero si le pusiéramos razón, no pensaríamos, sí, ese líquido negro lleno de veneno con azúcar me va a hacer bien. No, o sea, la emoción lo que nos hace es que nos hace sentir esa emoción, perdón, esta interacción nos hace sentir esa emoción a flor de piel, perdón. La otra es la comunicación. Y aquí voy a parar porque uno de los puntos en la comunicación estamos perdiéndolo en este momento. La comunicación se consigue a través de las emociones. Nosotros, por ejemplo, podemos ver que una persona está molesta sin que ella tenga muchas veces que hacer nada, o sea, si no tenga que decir, se comunica con su lenguaje corporal, con lo que está haciendo. Por ejemplo, está viendo tal vez si está apurada, ve el reloj, si está molesta comienza a tomar distancia, y nosotros necesitamos para eso comprensión, empatía, una respuesta adecuada a eso, y esto es lo que es igual a la inteligencia emocional, esa capacidad que tengamos de identificar las emociones en otros y en nosotros, obviamente, porque para poder identificar las emociones en otro, primero tenemos que poder identificarlas en nosotros. Entonces, podemos identificar las emociones en nosotros
Y aquí cuando les digo que ahorita estamos perdiendo un poco es porque los niños, en caso de los niños al estar tanto tiempo en casa, no estoy con esto promoviendo las clases presenciales cuando los colegios no lo están permitiendo, pero sí tenemos que ser conscientes de eso. Al estar tanto tiempo en casa y comunicarse a través de pantalla, muchos se comunican a través del teléfono con emojis, entonces están perdiendo algo de esa capacidad de comunicarse, de leer las emociones en los otros, de, por ejemplo, al no estar cara a cara, perdemos algo de empatía. Y me estaban comentando unos colegas que hay ciertos países que ahora están metiéndole los cursos de empatía a los niños en los colegios porque se ve que a través de redes sociales se está perdiendo. Estamos desfigurando la capacidad de tener empatía porque al estar alejados y estar comunicándonos con pantalla, entonces vemos algo plano y nos olvidamos que está una persona que siente ahí y entonces podemos decir cosas como bien fuertes, bien groseras, porque estamos perdiendo esa capacidad de empatía. Entonces, la función de comunicación está sumamente relacionada con el tema de las emociones y con el tema de la inteligencia emocional. Luego, lo de la energía para las acciones es también sumamente importante. ¿Por qué? Porque la energía que nos produce esa emoción puede ser de acción o de inacción. Entonces, el ejemplo que yo les ponía de las inyecciones, la emoción que a mí me producía era de inacción, pero ahí es el único momento en el cual algunos permiten conectar la palabra emoción con positiva o negativa, porque la gran mayoría ahora la línea es decir que las emociones no son positivas o negativas, sino que son agradables o desagradables. Pero sí se habla de emociones negativas cuando nos detienen y no nos motivan a la acción. Por ejemplo, un caso en el cual mis emociones me están haciendo que me quede sin socializar, sin buscar mi objetivo de vida. Porque la mayoría de las emociones te llevan a una acción, así sea quejarte. O sea, por ejemplo, la emoción ¿cómo se llama? De la frustración, que es un conjunto de varias emociones, pues no me hacen hacer cosas, me hacen quejarme, estoy frustrada, me siento enojada, qué barbaridad, pasa esto, pasa lo otro, pero haces algo, aunque sea que te quejas. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros vamos y tenemos vamos a una tienda y en la tienda no nos atienden bien y entonces tenemos que andar buscando a la persona que atiende la tienda y hay un momento que nos hartamos de esa tienda y decimos yo me voy a ir a la página web y me voy a quejar o voy a buscar quién es el dueño, no sé qué. Entonces, ¿qué sucede? Que tal vez yo llego a mi casa, llegué, de repente me tocó preparar la comida o ya me quedé viendo otras cosas, esa emoción ya me bajó y entonces ya no me provocó la acción que yo estaba pensando en ese momento. ¿Por qué? Porque tal vez no era suficientemente importante. Entonces no me movió no me quejé porque en el momento que yo tuve la emoción, no, pues no me iba a poner, ya voy a agarrar el teléfono y voy a llamar, voy a hacer algo. Entonces esperé hasta que iba a llegar a mi casa y ahí ya la emoción ya desapareció. Y la otra es la justificación de las acciones que contradicen el sentido social. Y esto es súper interesante porque muchas veces nosotros decimos, me salí de mí, no fui yo, o decimos cosas como, mi corazón me dice una cosa, pero mi razón me dice otra. O decimos, es que me sacó de mis cabales, es que mi hijo me saca de quicio cuando hace eso, pero eso realmente desde los adlerianos no existe, porque realmente la emoción no es que me la provoca alguien, no es que yo la acción la hago porque el otro vino y hizo, tuvo que haber pasado algo que a mí me predispuso y que yo realmente quería gritar. ¿Qué hizo? Que yo agarré de excusa esto que sucedió. Estoy hablando de adultos, para yo reaccionar. Porque realmente nosotros,
o sea, los seres humanos tenemos bien claros en nuestra etapa ya de adulta, cuando el neocórtex está completamente desarrollado, que después de los 23 o 25 años, tenemos esa capacidad de identificar claramente el bien y el mal. Y cuando hacemos cosas que no son socialmente correctas o políticamente correctas, nosotros lo que hacemos es que justificamos. Pero la justificación viene inventada por nosotros. No es que realmente esté justificada. No existe tal cosa de que esto me provoca a mí perder los papeles o no. O sea, yo decido por la reacción, por la emoción que me provoca, yo decido hacer A o B, pero yo tengo toda la capacidad de gestionar eso y no hacerlo, pero yo estoy bastante consciente y por eso es que muchos padres inmediatamente que gritan o inmediatamente que pegan se sienten súper mal, porque ellos en ese momento saben que están haciendo bien. No es que de repente vino y se apoderó en ellos un fantasma tenebroso, los cegó y no hay tal. O sea, nosotros estamos reaccionando y posiblemente, como les digo, esto es porque ya veníamos cargados. Porque de hecho, justamente uno de los del pago que tenemos que hacer por el estrés es reaccionar a veces así, porque nos cargamos demasiado. Nadie en calma reacciona ante situaciones negativas o situaciones incómodas, por ponerlo con el nombre correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas 4 funciones? Son como conjunto las que el origen del para qué de nuestras emociones, el para qué nosotros tenemos emociones y reaccionamos con ellas según nuestra lógica privada. O sea, nosotros tenemos ya una creencia que nos hace actuar de una determinada manera. A veces, cuando queremos hacer cambios y venimos de una creencia bastante limitante o de una crianza totalmente diferente a la que nosotros queremos implementar en nuestra casa, entonces una de las mejores formas de hacer es justamente irnos a regresar a todas esas creencias y reaprender sobre esas creencias, porque estas creencias lo que hacen es que pues, se montan en ese círculo donde nos hacen actuar de determinada manera. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos en este tema de las emociones? ¿Cómo podemos ayudarlos a manejarlas, a gestionarlas? Bueno, una de las formas justamente es la autoconciencia. Nadie puede gestionar una emoción si no se conoce. Y en esa autoconciencia, lo primero es hablar de las emociones en casa para que ellos identifiquen en su propia conciencia cuáles son las que tienen de forma más, o no más porque está mal dicho, de forma repetitiva. Por ejemplo, si un niño se desespera muy a menudo, entonces hablar de por qué, o sea, reconocer esa emoción y ponerle nombre, porque el primer paso para poder gestionar las emociones es ponerle un nombre a las emociones. O sea, si yo no sé qué es algo, no voy a saber si a mí me ponen, me sientan en un carro y no sé ni siquiera qué es, no voy a saber qué hacer. Primero tengo que saber qué es, cómo se llama y después cómo lo siento. Ese es el siguiente paso. ¿Cómo siento yo esa emoción? O sea, me da calor, me da frío. ¿Qué es lo que yo hago con una emoción? Por ejemplo, cuando estoy enojado, ¿qué hago? Me pongo, quiero así poner las manos empuñadas, me pongo caliente, siento que la cabeza me duele. ¿Qué hago? O sea, y hablarlo con los niños.
¿Cómo te pones? ¿Cómo me pongo yo? Darle ejemplo, ¿cómo me pongo yo? Hacer. A veces nosotros queremos acompañar a nuestros hijos, pero nosotros mismos no sabemos cómo hacerlo. No nos conocemos y no sabemos, no tenemos ¿cómo se llama? El conocimiento de las emociones, ni sabemos cómo nos ponemos cuando nos ponemos enojados, cuando nos ponemos tristes. Y se les pregunta y uno se queda como, "Ah, realmente no lo había pensado". ¿Por qué? Porque cuando vos ya sabes el nombre, sabes cómo reacciona tu cuerpo, ahí ya podés dar el siguiente paso para tomar acción. Si no te sabes el nombre y no sabes cómo reacciona tu cuerpo, es como algo que estás pasando, pero realmente no sabes qué hacer con ello. Entonces, lo primero pues que tenemos además que hacer en este proceso es ayudarles a aprender a aceptar nuestras acciones como una expresión de nuestro ser. O sea, una acción, una emoción no nos hace mejores ni peores. Entonces, eso es bien importante porque si no lo ligamos a la autoestima y luego lo vamos a ver. Entonces, eso también es supremamente importante recordar, no ligarlo a la autoestima. Después, bueno, como les decía, las emociones no son ni negativas ni positivas, sino que son parte de nuestra vida. Y ojo, las emociones no son incendios que hay que apagar. No, nosotros, yo sé que muchas veces lo que queremos es, si vemos un niño que está desbordado, es como echarle agua que se baje. Pero muchas veces esa frustración tiene que salir por algún lado. Y pensemos nosotros como en algún momento hemos tenido que sacar esa frustración de alguna forma. A veces vamos al gimnasio, a veces nos buscamos un lado y pegamos 4 gritos, o sea, a veces realmente tenemos que dejarla salir o ya sabemos gestionarla de otra forma y entonces lo hacemos de esa forma. Pero no tenemos que darle la idea de que cuando tiene una emoción hay que buscar cómo apagarla, porque entonces ahí es donde abrimos la puerta a otra forma de apagarlas, como son las drogas, como es la comida, como tantas cosas que nosotros después terminamos buscando para apagar, como dicen en inglés, to numb esas emociones. Entonces, recordar siempre que no son incendios. A mí me gusta eso. No es un incendio que hay que apagar. Lo otro es enfatizar en las emociones positivas. Muchas veces nosotros estamos como muy pendientes de las emociones negativas y estamos buscando qué hace, o sea, cuando se portan mal, hace un berrinche, gritó, no tenemos esa apertura a las emociones negativas porque es lo que tenemos en nuestro ADN. Y además creemos muchas veces también que somos ministros de cultura y entretenimiento de nuestros hijos y que ante una frustración, por ejemplo, tenemos que resolverla. Pero no valoramos o no le hacemos énfasis en esas emociones positivas, como, veo que estás alegre, qué bonito, y qué sentís cuando estás alegre. Ay, y ahí te da pie también para hablar de otras cosas, otros sucesos que también despiertan esas emociones positivas. Identificar cuáles son todas esas emociones positivas y que también son parte y son válidas de nuestro ser. Porque muchas veces si hacemos una evaluación de cuáles emociones somos las que le damos más valor, terminan siendo más las negativas que las positivas. Me permiten, voy a tomar un poquito de agua. Gabriela. Sí. La presentación no se ha visto. Nada. No. O sea, ahorita no has estado hablando y siempre permaneció en el tema. No te creo, espérame. Sí, ahorita ya no se volvió sí, espérame. Ok, espérame. Qué barbaridad. A ver. Lo que voy a hacer es que la voy a poner así. ¿Ahí sí se ve? Sí, ahí se ve. Ok. Entonces, ¿eso no se vio? Nada de eso. No. Okay. Es lo que... Bueno, entonces voy a pasar lentamente.
por ella. Bueno, como les decía, que no son un por qué ni un para qué, estoy haciendo un resumen expedito. Son las que nos motivan, son las que nos hacen reaccionar, y aquí están las 4 funciones de las emociones, por si alguien quiere anotar, y les pido disculpas, no sabía. Si me mandaste un WhatsApp, no lo tengo Sí, abierto. no, solo tenía la mano levantada, pero no me hacías caso. Es que yo no podía, no estaba viendo, solo veía en presentación, perdón. Sí. Okay. Denise, fíjate que no podemos poner la presentación en modo amplio, no sabemos por qué no nos da la opción, ya intentamos desde más temprano, pero de todos modos la presentación, Gabriela, la podemos ¿Sí? mandar a los padres. Ok, entonces se Sí. las vamos a mandar, ok, no se preocupen Este por tiene eso. un error. Ok. Ok. Entonces quedamos acá en enfatizar y ese es enfatizar, no sé si fue que ahorita, enfatizar en las emociones Positivas. Las emociones positivas, porque como les decía, muchas veces lo que sucede es que nos centramos más en las negativas y entonces vamos creyendo. Y les puse la lógica privada porque también recuerden que nuestros hijos están construyendo su propia lógica privada en torno a las emociones. Y no queremos que crezcan con la idea de que las emociones son negativas. Las emociones, como les decía, o sea, podemos sentir, pueden ser, por ejemplo, se habla de, no voy a hablar ahorita de eso, pues, pero se habla del cuadrante de las emociones donde son como una batería, menos energía y más energía, y la otra más, aquí en este cuadrante, menos energía y más energía, y en este menos agrado, más agrado. Entonces, por ejemplo, un 0 agrado o muy poco agrado con mucha energía puede ser una furia inmensa, o un poca energía y poco agrado puede ser una depresión, o mucha energía y mucho agrado puede ser euforia, que tampoco es positiva. Pero entonces, repito, bueno, no, regresando a esto, enfatizar en las emociones positivas. Luego está separar la emoción de la autoestima, o sea, no ligar. Yo estoy viendo que algo me sale por acá. ¿Me están mandando mensajes? No. No, tranquila, eso yo los contesto. Ok. Ok, perfecto. Oye, espérenme un segundito que se me descargó esto. No me había dado cuenta que estaba desconectado. Ok. Entonces, ¿a qué se refiere con no ligar las emociones con autoestima? Que no darle una calificación por el tipo de emociones que tenemos o que estamos pasando, a que sos bueno o sos malo, o te acepto o no te acepto, o vales más o vales menos, porque como soy yo, entonces vales menos, porque si, y eso antes había mucho carga en el tema de género, porque se hablaba mucho de las emociones son femeninas, porque las mujeres son las que tienen las emociones desbordadas, porque son inelegibles, etcétera. Entonces tenía a veces una connotación negativa. Entonces, ojo con la connotación que le estemos dando que pueda afectar su autoestima. Porque como les digo, o sea, la emoción la vamos a vivir, o sea, necesitamos de las emociones para actuar. O sea, no hay nada que hacer, las necesitamos. Ok, a ver, como ahora me toca hacer clic en ella. Y luego está establecer un ejemplo personal de autorregulación. Como les decía, muchas veces lo que sucede es que nosotros
no sabemos gestionar nuestras propias emociones y nuestros hijos, ¿cómo van a aprender a gestionar sus emociones si no reciben un ejemplo de ello? Si, por ejemplo, nosotros vamos a un restaurante y explotamos, pues no podemos pedirle a nuestros hijos que ante una situación de frustración no explote, porque él lo que está viendo es que ante frustración uno explota. Y entonces lo que necesitamos es primero, como les decía, identificar nosotros mismos, hacer una evaluación, una revisión interna de cómo estamos enfrentando nuestras emociones en casa o frente a nuestros hijos y qué ejemplo de autorregulación les estamos dando. Y no crean pues que solo venía a decirles, se están portando mal, son lo peor, no, mentira. Realmente no se trata de eso, porque si están aquí es porque están buscando cambios. Les voy a dejar algunos tips de autorregulación. Uno, por ejemplo, y esto ya es en la casa, en momentos donde tenemos que aprender a gestionar, porque recuerden, las emociones no se controlan y no se apagan, no son, ¿cómo se llama? Incendios que apagar y tampoco no son un caballo que hay que controlar. Las emociones se regulan, se llevan del inicio al final. ¿Y cómo se puede hacer eso? Primero, insisto, reconociéndola. Busquemos juegos donde podamos ponerle nombre a las emociones. En las películas podemos decir, ese sí que estaba enojado, ese estaba como triste. Esas son como las más generales, pero luego podemos ir buscando e ir agregando una emoción, por ejemplo, mensual, una emoción semanal, porque emociones hay cuánto se les ocurre gran. Las historias, por ejemplo, para hablar y ponerle nombre a las emociones. Si los niños están muy chiquitos, igual con cuentos, con historias para pequeños, podemos comenzar a introducir el nombre y luego introducir lo que uno siente en el cuerpo. ¿Cómo sentís tu cuerpo? ¿Qué sentís cuando estoy nervioso? Me dan ganas de vomitar. Cuando estoy nervioso me tiemblan las manos, me sudan las manos. Entonces, ese niño que ya sabe, cuando siente esto en el cuerpo, ya sabe qué emoción está sintiendo. Y luego ya le doy la herramienta, ¿qué puedo hacer? Podemos hacer lluvia de ideas, podemos hacer una rueda ¿cómo se llama?, de alternativas ante las diferentes emociones. Y podemos hacer una por cada emoción. Por ejemplo, cuando estoy enojado, ¿qué puedo hacer? Y si el niño está pequeño, podemos hacer dibujo. Podemos hacer lluvia de ideas con un niño más grande donde él puede también anotar si estoy triste, ¿qué puedo hacer? No darle también demasiado interés a la emoción, de tal forma de que nuestro hijo encuentre en la emoción una forma de llamar nuestra atención y conseguir nuestra atención. Estoy triste, ay, ¿qué te pasó? Ay, no. Estás triste. ¿Y por qué estás triste? Porque es que fulanito me dijo, mi amiguito, no me quiso prestar su juguete. Ay, sí, tienes razón, yo también me hubiera puesto triste. ¿Y qué querés hacer? O sea, porque si nosotros corremos con esa necesidad, como les decía, de apagar el fuego, no le permitimos a él también que utilice su herramienta de resolver problemas con sus propias emociones. Entonces, no es solo dar, sino también dejar que él construya. Otra cosa, bueno, ya esto para emociones demasiado desbordadas, pues ya está la meditación. Con los niños pequeños hay un ejercicio que es para mí me parece que es súper poderoso, que es el de respirar inhalando y exhalando, inhalando y exhalando. Y lo otro es el de pintar una mano, dibujar cada uno de los sentidos en la mano pintada o dibujada y enseñarle el camino del manejo de las emociones. Esto lo podemos hacer con niños ya de 5 para arriba, donde, por ejemplo, le mostramos que podemos oler algo
y tal vez ese olor nos calma, o podemos escuchar música, entonces el sentido del oído, la música nos transforma, nos cambia nuestro estado de ser. Entonces le vamos dando herramientas y cada uno de los sentidos nos permite también transformar nuestras emociones. Hay personas que les gusta, o sea, tocar algo, los calma. Ahora que están tan de moda todos esos fidget puppets y todo eso, por ejemplo, podemos utilizarlos para un buen objetivo y enseñarles, ok, cuando estoy muy enojado, podemos hacer, qué sé yo, si tienen el grandote o si tienen uno chiquito, 10 veces el puppet. O sea, buscar también cosas que ellos tienen a su alrededor. Por ejemplo, puede ser jugar. Otra, pues obviamente compartir, no obligarlos a que ese compartir necesariamente sea siempre con nosotros, porque si les hemos ayudado a gestionar bien las emociones y les hemos dado buenas herramientas, no necesariamente tiene que ser siempre con nosotros, pero vuelvo, insisto, también tenemos nosotros que dar ese buen ejemplo de la gestión de las emociones. Y otro, nosotros le llamamos el rincón de la calma, o el espacio fuera positivo, que es reconocer que a veces tenemos que retirarnos. Y les voy a contar una anécdota que acaba de sucedernos, y nos sucedió con nuestra hija, que ella tuvo pues se peleó con sus primitos, estaban de viaje, se peleó con sus primitos y entonces yo no estaba, el papá vino y le dijo, no, vení Silvana, baja, no sé qué, y ayer estábamos hablando con ella de eso y le dijo directamente, es que no me permitiste que yo pasara mi emoción. Yo lo iba a resolver porque el primito ya venía a pedirme disculpas y ahí hubiera muerto, pero como vos insististe tanto, se hizo tan grande que se volvió una situación incómoda. A veces nosotros mismos no le tenemos fe a los niños, no les tenemos fe, pero pensemos, si les damos las herramientas, ¿por qué no vamos a confiar en ellos? Y vuelvo y hago un para atrás, retrocedo y les recuerdo, las emociones no son incendios. También permitámosles que ellos resuelvan sus problemas, no estemos siempre ahí encima tratando de que estén súper, hiper, requete contra felices, porque la vida está llena de emociones amables y no amables, agradables y desagradables, pero todas son las que nos permiten pertenecer a un entorno y estar vivos y nos permiten tomar acciones y dar los siguientes pasos. Bueno, hasta aquí llega mi presentación y ahora voy a parar de compartir, si es que estoy compartiendo, porque ya no sé. Estabas compartiendo, pero en chiquito. Entonces, teníamos una manito levantada que era de Avi Mercedes. Tengo una pregunta. Avi, ¿puedes abrir tu micrófono para consultar? Que mi hija tiene uno de esos popits y si me serviría y si me serviría para sería. Sí, bueno, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Kenia Ampie, la mamá de Avi. Lo que pasa es que solo así pude entrar con el correo de mi hija. Pues aprovechando el espacio, pues uno de los tips que me gustaría recapitular es como los juegos, o sea, un juego interesante para control de emociones, porque según la presentación escuché hablar de escuchar música, como dice mi hija, ahora están de moda los juguetitos antiestrés, ya, pero así como un juego en casa rapidito que uno pueda tener presente, pues lo normal también es lo de respirar, pues lo que uno ya más o menos va aprendiendo, ¿verdad? Pero un juego como para un niño de entre 6 a 8 años. Bueno, como decía Abby, los poppets son buenísimos y ahora, la vez pasada estaba viendo un video que hay un montón de cosas que se pueden hacer con los poppets, o sea, se pueden hacer eso de que uno van turnándose o pueden usar un dado, por ejemplo, y entonces según el número de dados van haciendo
pop en el Puppet y creo que es Puppet que se llama, y pierde el último que hace pop. Ese, por ejemplo, es una buena alternativa, pero ese lo que te da es la opción de bajar la emoción, porque entonces vos lo que haces es que pones tu atención en otra cosa. Entonces depende mucho de la situación viviendo. Uno de el que te decía, por ejemplo, de la música, siempre es bueno tener un círculo de opciones que con esas edades lo puedes armar con ellos. Es un círculo, o sea, haces un círculo como quien hace una pizza y dividís así como quien hace varios slices de pizza. Y entonces ahí pones cada una de las opciones que podrías hacer. Una es escuchar música, otra podría ser bailar, otra puede ser usar los puppets. O sea, hay diferentes actividades que tu hija también te puede guiar, porque Ávila veo que está muy empoderada en el tema. Y entonces cuando tenga una emoción que tal vez les incomoda, ella misma vos le puedes decir, mira, ¿qué puedes hacer de tu círculo de opciones? Pero antes de eso, es bien importante que le pongan nombres y que reconozcan también lo que sienten. Gracias. Ok, gracias. Sí, de mi experiencia de la presentación, lo que más me ha gustado es lo que diga que las emociones no desaparecen, sino que se regulan. O sea, ese concepto sí, como que a mí sí me queda claro, pues que hay que trabajar la parte de aprender a regular, pero aprender a vivir con ellas, pues porque es parte de nuestro ser. Muchas gracias. Gracias. Gracias, mamá de Abby. La Carmen María se conectó, puso su pantalla, así que debe tener una pregunta. Más que una pregunta, agradecerte, Gabriela, porque fue muy bonito no etiquetar, no decir esto es para mí, esto es para vos. Me gustó un montón, me llevo mucho aprendizaje. Me encantan estos espacios porque nos hacen conectar con la conciencia y hacernos más conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Gracias, EPP, por estos espacios. A vos, Carmen también es parte de Escuela para Padres, ya ves, por eso ella habla tan bonito de su casa. Y Ivo nos está comentando, dice Ivo, el juego de bloques es también divertido para todas las edades. Las emociones son como esa balanza en la que hay que buscar el equilibrio perfecto. Yo no sé, Gabriela, si vos tendrás algún tip para cuando el niño amanece enojado. Y uno dice, ¿y qué te pasa? Nada. O sea, y uno dice del aire, pues se enoja. Bueno, lo que sucede, a ver, a todos nos pasa. O sea, yo también me he levantado y he dicho, ando de mal humor. O sea, no sé qué me pasa, pero ando de mal humor. Y yo creo que a todos nos pasa, no dormimos bien, tenemos alguna situación o nos fuimos a acostar molestos por algo y no se nos pasó. Entonces es válido eso. Lo que sucede es que tal vez, dependiendo obviamente de la edad, lo importante es ayudarlos a que ese mal humor personal no afecte a su entorno, pues, o sea, que tenga esa empatía con su entorno, uno. Y dos, fíjate que a mí me gusta mucho, yo soy fiel creyente de que somos lo que pensamos. Entonces, a mí sí me gusta mucho el tema de las tarjetas de afirmación en la mañana y en la noche. Entonces, creo que eso te sirve como para cambiar ese mindset de a veces te levantas mal, pero lees una palabra de afirmación, una tarjeta de afirmación y haces tuya esa afirmación y a eso te hace un switch, y eso es para adultos y para niños, pues. Está súper cool, no había escuchado eso yo realmente. Voy a buscar entonces tarjetas de afirmación. Si alguien más tiene una pregunta, chicos, están calladitos hoy. Como que las preguntas al final me les quitaron la emoción, porque estos padres son buenos a preguntar, ¿oíste? O quedaron clarísimos. Dice Ivo, ojalá que sea eso. Dice Ivo que le hace cosquilla y mueca. También el humor es excelente.
Es excelente el humor. Lo único con el humor es tener la capacidad. Y volvemos al tema de la empatía y la capacidad de leer las emociones del otro. O sea, si vemos que insistimos, por ejemplo, yo hago eso con mi hija, hago muecas, hablo raro o vengo y hablo con otra voz. Si veo que eso más bien su lenguaje corporal va en escalada, esa emoción quiere decir que ya que no hace efecto y que tengo que parar ahí, pues. O sea, y que tal vez lo válido ahí es buscar un espacio y dejarla y permitirle que tenga ese espacio. Dice Abby, me gustó mucho esta clase porque los tips que han dado. Esa debe ser Abby, la chiquita, ¿verdad? La edad, dice, ¿en qué edad escolar afloran más las emociones? Relacionarlas con el tema hormonal, porfa. Gracias. Bueno, tenemos 2 etapas marcadas con el tema de las emociones. A partir de los 11 años estamos emocionalmente, como quien dice, completamente equipped. O sea, estamos listos para vivir las emociones al máximo, pero no tenemos un desarrollo completo del neocórtex, que es el que nos permite racionalizar las emociones. Entonces, en ese periodo entre la preadolescencia y lo que es ya la adolescencia y el joven adulto, tenemos además, le metemos a ese cóctel el tema de las hormonas, que como sabemos, aún a los adultos nos hacen estragos precisamente en las emociones. Entonces, por eso es tan importante que los padres reconozcan y sepan por lo que están pasando sus hijos en ese periodo, para saber identificar cuando una emoción tiene como origen una mezcla hormonal, porque ahí lo que nos queda es informar a nuestros hijos sobre eso, porque es como, yo no sé si alguna vez les ha pasado que digan, es que no se aguanta ni a sí misma. No, yo he escuchado mucho eso, es que no se aguanta ni a sí misma, o yo no me aguanto ni a mí misma. Bueno, pero cuando vos no te aguantas a vos misma, quiere decir que no estás clara de lo que te está sucediendo, porque no estás teniendo la capacidad de tener empatía con vos misma. Mientras que si vos sabes lo que te está sucediendo, por lo menos entendés el por qué. Y ahí puedes utilizar herramientas para, por ejemplo, si necesitas apartarte, si necesitas, qué sé yo, tomar un descanso o hacer ejercicios, por ejemplo. Dice, pero eso se relaciona más con la adolescencia, que hay en ese limbo de la preadolescencia. Mira, lo que sucede es que en la preadolescencia comienza el tema hormonal, pero no es igual que en la adolescencia. Y a veces confundimos la preadolescencia porque tal vez su adolescencia ya comenzó, pero de forma prematura. Entonces hay que estar bien claro si estamos hablando de una adolescencia, por llamarlo así, prematura, porque la niña o el niño tienen 11 años, pero ya inició, por ejemplo, con un periodo, entonces ahí habría que ver ese caso. Pero Paola va a ir a mi taller y ahí nos van a hablar la doctora justamente de ese tema. Ella tiene un taller de preadolescentes, para padres de pre y adolescentes. Ay, sí, yo les pasé y está toda la información de ese taller que va a tener Gabriela, que yo lo leí y dije, yo quiero, pero mi hijo tiene 8, entonces me tengo que esperar todavía un poquito más. Es para papás de 8 en adelante. Sí, porque justamente para prepararse para la preadolescencia y la adolescencia. Yo voy a hablar de la parte conductual y voy a dar herramientas de la parte conductual, pero justamente lo que decía, yo estoy clara de que nosotros como padres tenemos la obligación también de conocer lo que les sucede a nuestros hijos físicamente, para poderles dar esa luz, explicarles, acompañarlos en ese proceso de cambios que les genera tanto miedo y tantas frustraciones. Entonces, por eso vamos a introducir eso. Van a ser doctores, especialistas que van a hablar específicamente de cada uno de esos, de la parte de los cambios físicos, de la piel, hormonal, etcétera. Sí. Mira, tenemos también, dice aquí Irma,
En mi caso, mi niña ama ir a clases, pero en estos últimos días no quiere ir. Repite mucho, no sirvió para nada y ella no era así. No sirvió para nada No ir a sé qué hacer. clase. ¿A eso se Sí. refiere? Sí. Pero, Irma, tal vez me aclara si lo que dice, primero la edad y segundo, si él no sirvió para nada ir a clases. Ahí está el hermanito de Abby. Sí, yo lo entiendo que es como que la niña va a clase y dice, ya cuando regresa no sirvió para nada. Pues eso es lo que yo entiendo. No tengo la edad, pero lo que yo me preguntaría en ese caso, por lo que describe, 8. no sirvo para nada, ok. Oh. Entonces, posiblemente la experiencia no le está siendo fácil y la forma que ella encuentra para decirlo, o sea, posiblemente la experiencia está siendo frustrante para ella, le está costando retener información y eso nos está pasando a muchos padres porque la escuela en línea es bien complicada para los niños, o sea, los niños son curiosos por naturaleza, pero no curiosos de una pantalla, o sea, de la pantalla solo son curiosos cuando es videojuego, alguna película o algo. Pero nosotros estamos presenciales, Gabriela. Ya están presencial y eso es, y han estado, pero no han estado todo el tiempo presencial. No, pero la mayoría. Ok, entonces yo lo que vería es por qué piensa eso, o sea, le está yendo mal en algo, está teniendo algún problema. Este año sí. Les está teniendo algún problema con los amiguitos. Yo, por lo de que no sirvo para nada, yo creería que tiene que ver más que nada, ahí está, en las clases de matemáticas y alemán. En esas no le está yendo bien, asumo. Posiblemente es por eso, o sea, si antes le iba bien y de repente ya no le va bien, entonces ella identifica y volvemos que liga eso con el autoestima, que muchas veces, bueno, este es otro tema, pues porque más que nada el tema de la autoestima, cómo lo manejamos. O sea, si ella, su lógica privada es que solo vale cuando saque buenas notas, entonces ella ahorita lo que siente es que como le va mal, entonces ya no tiene el valor que tenía antes. Entonces yo me centré. Sí, ok. Entonces lo que yo haría en ese caso es borrar el tema de las notas, o sea, dejar de fijarme tanto en las notas y fijarme más en el proceso, en qué necesitas ayuda, pero que ella no lo interprete como que la estoy ayudando solo porque quiero que salga bien. Y ya tiene la edad suficiente también como para hablarle. O sea, a todos nos pasa que tenemos altos y bajos, que, claro, esa es una posición muy personal, o sea, cada padre guía a su familia como quiere. En mi caso, nosotros no nos centramos en las notas, sino que nos centramos en el esfuerzo que está basado en una realidad, sí. O sea, no es como que me va a decir, ay, sí sé del máximo esfuerzo y yo sé que no lo hizo, o sea, pero es porque desde muy pequeña no nos hemos fijado en las notas, entonces no tenemos, por ejemplo, nada que sea ni punitivo, ni tampoco el otro extremo. Aquí en mi casa no se dan premios por buenas notas. Las notas son parte de su trabajo y ella verá porque el resultado final a la que lastima o beneficia es a ella. Si ella saca mala nota y tiene que repetir la que pierde un año en clase, por decirlo de alguna manera, es ella, no somos nosotros. O sea, yo ya pasé mi colegio. Entonces, más que nada nos centramos en el esfuerzo que le pone, en el proceso y si necesita ayuda, pues buscar cómo ayudarle. Pero ni castigamos ni tampoco premiamos. Yo te diría que es por ahí el asunto, o sea, que ella está depositando su gran parte de su valor en las notas que saca en el colegio. Entonces hay que buscar cuál es qué está escuchando ella en la casa o tal vez fuera. Pues. Gracias. Si alguno más de los padres presentes tiene una pregunta, tenemos 2 minutitos. Gracias a vos, Irma. Gracias a vos también por expresarte aquí con nosotros, ¿verdad?
Dice que David levantó la mano, pero ya no sé si es la mamá o es el niño. Geraldine Sosa también. Sí, Geraldine, abre tu micrófono. Aló, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias, Mira, Geraldine. es que me llamó mucho la atención esto de las cartas de afirmación. Casualmente ayer una amiga me comentaba eso, pero no ahondé y nunca había escuchado. Y esta es la segunda vez que lo escucho, en 2 días seguidos. Quería ver si me podía dar una actualización o algo así de qué trata eso. Mira, las tarjetas de afirmación son bien sencillas. Nosotros tenemos unas tarjetas de afirmación para niños que son básicas, o sea, lo que hacen es afirmar: soy inteligente, ahorita pues no tengo a mano, pero es repetirte, igual como uno se pone frente a un espejo y se repite cosas, o sea, procesos en los cuales necesitas reafirmar o afirmar algo, igual es con los niños. Entonces, la lógica de esto, que lo primero que haga en la mañana, la recomendación es que las tengan en la mesa de noche, y lo primero que hagan, si es un niño pequeño, entonces se acompaña en ese proceso, se le lee, y así es un niño grande, pues se le deja ahí, y él pues lee una en la mañana y una antes de acostarse. Y es una afirmación de algo que somos. Y la razón por la cual yo personalmente creo mucho en las cartas de afirmación es porque de verdad yo creo que somos lo que pensamos. Nuestro cerebro, perdón. Pero estas cartas, ¿las comprás o vos las fabricás O sea, o las copias? No sé. Gabriela, vos las tenés de venta, ¿no? Sí, ahorita no tenemos, pero vamos a sacar nuevamente. Uh-huh. Mira, la base de esto es lo siguiente. Nuestro cerebro cree lo que nosotros le decimos. Si nosotros le decimos todos los días que el cielo es verde, un día nos levantamos literal y vemos el cielo verde. Si nosotros, hay una película, no me acuerdo cómo se llama, que es de una muchacha que ella tiene un accidente o yo no sé, y entonces ella se veía divina. Y entonces en el momento que se cae el hechizo, pues no sé qué era, ella ya ve cómo era realmente, comienza a actuar completamente diferente. Y entonces pierde el trabajo y no sé qué, porque de verdad somos lo que pensamos. Y cuando todos los días nos levantamos diciendo, ay, qué miserable, no tengo, entonces nuestro cerebro, que vive buscando cómo salvar energía y cómo creer lo que nosotros le decimos, entonces termina creyendo eso. Y entonces nosotros podemos ponerle una sonrisa al mundo, una sonrisa que es de los dientes para afuera, pero por dentro nosotros tenemos lo que pensamos. Y por eso es que nosotros en Chamama decidimos hacer estas son tarjetas, no son cartas, tarjetas de afirmación, para así, porque lo primero que hicimos fueron para adultos, después dijimos, bueno, para niños también. Y la idea es esa, que lo primero que haga el niño es recibir algo positivo, y luego antes de dormir se reciba algo positivo de sí mismo. Porque luego, eso, como les digo, o sea, si todos los días decimos, el verde del cielo es verde el cielo, el cielo es verde, el cielo es verde, un día nos vamos a levantar, a veces es verde el cielo. Ok, mira, tenemos acá también, dice, me gustaría reforzar las 4 funciones de las emociones. Dice, mi niña de 3er nivel le gusta ir a clases, pero en casa no quiere hacer tareas. Bueno, que no quiera hacer tareas es normal, porque las tareas, a nadie le gusta hacer las tareas así, porque, bueno, no, mentira, hay niños que sí les gustan. Mi recomendación, que no, pues no tiene que ver con esto, pero mi recomendación con una niña de 3er nivel que tiene 5 años es no volverlo una obligación. O sea, yo sé que es una obligación, pero ver cómo lo pueden hacer diferente. Miren, yo tuve una experiencia con un caso de unos niños, con una familia, que los niños no querían hacer tareas, no, o sea, entonces los papás vinieron, tuvimos
sesión, asesoría para padres, porque los niños estaban sentados y otras cosas. Y entonces dije, ¿por qué no prueban? Así que me decían, son buenísimos, o sea, son súper inteligentes, pero están sentados. Entonces dije, ¿por qué no prueban ustedes hacerlas con ellos? O sea, sentarse y hacerlas algunas. Tal vez lo que no quieren, no es que no quieran hacer la tarea, es que sienten que no están, tal vez, por ejemplo, pasando tiempo. Bueno, esta era otra historia. Pero el punto es que los papás comenzaron a hacerla y no necesitaban nada más que agarrar el cuaderno y decir, bueno, vamos a hacer la tarea. Y esos niños venían, se sentaban y la hacían. Entonces, cuando ya se volvió algo, a ver, volvemos. ¿Cuál es la meta? Cuando ya se volvió algo familiar, para ellos fue suficiente. No estoy diciendo que sea tu caso, pero tal vez sí podría buscar la forma de que no sea tal vez como una obligación, sino que sea algo como una meta o algo divertido, porque pues en preescolar las tareas que son dibujar, rellenar, sería buscarle qué le gusta más a ella. Yo la vez pasada le dije hace un tiempo a mi hija, era un libro de clases y le dije, ahí sí le metí golazo, te compré un libro de actividades. Y entonces yo le decía, bueno, yo hago una y vos me ayudas con la otra. Y pues siempre hay como, se puede hacer así plan juego. Y también poner en la balanza, pues, o sea, qué tanto son exigidas las tareas o no, pues no me quiero meter en eso porque desconozco cuáles son las políticas del colegio. Uh-huh. Y con respecto a reforzar las 4 funciones de las emociones. ¿Querés que comparta o solo hablo de ellas? Fíjate que sería bueno como compartir porque tal vez los nombres también. Ok. No. ¿Ya está compartiendo? Funciones. Retroalimentación existencial, ya estamos compartiendo. Perfecto. Uh-huh. Correcto. Entonces, las 4 funciones de las emociones son, lo primero, la retroalimentación existencial, o sea, que nos retroalimenta esa emoción, que nos hace sentir, que nos hace, a dónde nos traslada, también que tiene que ver mucho con la intuición, si se siente bien, si no. La comunicación, que es fundamental, las emociones nos permiten comunicarnos. En la comunicación, en la lectura de la comunicación a través de las emociones está el tema de la inteligencia emocional, que tanto conocemos y manejamos nuestras emociones, o sea, manejamos en el sentido de las entendemos y sabemos cómo se llaman y qué producen, y también qué significan en las otras personas. La empatía, esto nos genera empatía, cómo manejamos la empatía, y volvemos al tema de los niños, pues que ahorita no están interactuando. O saben qué otra cosa también, la vez pasada leía las afecciones que tienen el hecho y yo lo pensé en mí y dije, bueno, tiene razón, que ahora los muchachos se comunican puro emoji, o sea, ya no escriben. Y entonces eso reduce a veces capacidades cerebrales porque vamos perdiendo lenguaje. Y me puse a pensar, sí, es cierto, a veces cuando yo no sé qué palabra usar, pum, pongo un emoji. Entonces, bueno, la comunicación es poder interpretar, o sea, comunicarnos a través de las emociones, que no es solo la comunicación verbal, sino corporal. Energía para las acciones, o sea, la emoción nos lleva a la acción. Una emoción nos impulsa a tomar una acción o no nos impulsa suficiente como para tomar una acción. Entonces les ponía el ejemplo de mi caso, que yo no puse la vacuna, o en el caso, por ejemplo, negativo de que fuimos a una tienda, reclamamos y ya se nos apagó, o cuando, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, nos enojamos, vamos en el carro y la acción que tenemos es de gritar, por decir algo. Y luego la justificación de las acciones que contradicen el sentimiento social, que esto lo que significa es que nosotros tenemos plena conciencia del bien y del mal, y tanto es así que cuando hay un libro, te lo voy a compartir ya, Oscar, porque es súper interesante, que habla, ahorita no recuerdo el nombre, pero lo escribieron unos japoneses y es sobre la psicología
de psicología adleriana. Y entonces pues el muchacho está contando la historia y entonces dijo, yo me molesté mucho, no sé qué. Y entonces le dice, o sea, quiere decir que, y bueno, hizo algo, una acción, no me acuerdo. Entonces le dicen, quiere decir que si hubieras tenido una pistola, lo matás. Y le dije, no, ¿cómo se te ocurre? Entonces sí, porque nosotros sí podemos manejar y ¿cómo se llama? Y gestionar esa emoción hasta donde nosotros queremos dejarla. Y volvemos al caso de que podemos gritar, pero yo puedo gritar y sé que voy a llegar hasta el grito, pero no voy a pegar, por ejemplo. Entonces, muchas veces las utilizamos como justificación cuando hacemos algo que contradice como lo políticamente correcto. Ok, bueno, creo que Magda, quedó contestada tu pregunta, ¿verdad? Quedamos bien con vos. Y pues ya tenemos un minuto prácticamente, ¿verdad? Porque 7:20 creo que nos pasamos un poquito. Así que agradecerles. Rosalina nos compartió el link para la evaluación. Sí, claro, Magda, no te preocupes, te compartimos el libro. Me pueden escribir en la página de Escuela para Padres, ya sea en Facebook o como el perfil de Escuela para Padres, y ahí me piden el libro. Gracias, Gabriela, yo lo voy a esperar para el que esté interesado, ¿verdad? De todas maneras, yo voy a tomar un print y lo voy a compartir, y el que quiera solo me dice y lo compartimos por ahí, ¿verdad? Gracias a todos los que están. Ivo, muchísimas gracias por estar activo. Por favor, no se olviden de llenar la evaluación. Y estoy muy agradecida con vos, Gabriela, ¿verdad? Espero que a los padres les haya gustado. Ahí te cuento cómo te evalúan. Pero creo que todo fue así muy fluido. Qué nervios, qué nervios. Todo fue muy fluido, todo fue realmente, por mi parte, lo que yo esperaba, ¿verdad? Por compartir ciertos eventos con Gabriela, y espero que a todos les haya gustado también. Quedamos para ustedes, ya saben que vamos a estar anunciando la próxima charla igual en redes sociales, igual en el núcleo de la escuela, y creo que pues es el momento de despedirlos, que descansen. Y yo quiero ir a la casa de doña Maritza para saber qué fue lo que hizo de torta. Yo también. A mí me dio hambre toda la presentación. Eso parecía como pupusa. Sí, no sé qué será lo que doña Maritza Delgadillo estuvo cocinando. Mira, está asustada. Así que muchas gracias, ¿verdad? Les deseo a todos buenas noches y nos seguimos viendo por la escuela, porque nosotros sí estamos en presenciales, Gabriela. Así que que descansen. Ha sido un placer siempre estar aquí compartiendo este espacio. Buenas noches. Buenas noches a todos y bueno, espero que haya sido de utilidad. Y estamos siempre a la orden en redes sociales también. Gracias, Gabriela. Buenas noches. Chao.